Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historia del Rescate, en un nuevo episodio del Grimorio Inefable. En el día de hoy traemos de nuevo a Gonzalo y vamos a hablar sobre, como no podía ser de otra manera, Lovecraft. Lo prometido es deuda. Así que, Gonzalo, yo quiero plantear este programa de hoy como una conversación entre amigos. Como te he comentado en otras ocasiones, yo Lovecraft algo he leído, pero no soy ni mucho menos un experto, pero yo sé que tú sí que te gusta Lovecraft, manejas bastantes datos sobre su carrera literaria y anécdotas que creo que pueden ser interesantes para nuestros escuchas. Así que, sin más, yo creo que vamos a empezar a acercarnos a su vida, ¿no, Gonzalo? Sí, desde luego. Vale, pues vamos a por ello. Lo primero que podemos decir de Lovecraft es que es un hombre que nace a finales del siglo XIX en Nueva Inglaterra, en Providence, Sí, y que va a vivir muy poco, desgraciadamente. De hecho, creo que fallece en torno a los 46, 47 años de edad. 47. Eso es. Por un cáncer, tengo entendido, un cáncer de intestino. Sí. Entonces, también habría que preguntarse si hubiese vivido más, si hubiese sido más longevo, todas las obras que hubiese dejado, ¿no? Ujú. Eso Entonces, es. bueno, este hombre tiene una vida muy controvertida. Probablemente, según tengo entendido, pudiese sufrir algún tipo de enfermedad mental, ¿no, Gonzalo? Probablemente, ya que sabemos que a los 3 años su padre fue ingresado en una clínica psiquiátrica probablemente por neurosífilis. Por tanto, es probable que a él le hubiese quedado algún gen. Ya se sabe que a veces los problemas mentales pues, son heredados. Sí. Hablaban, de hecho, por lo que he escuchado, de esquizofrenia o algún tipo así de trastorno mental, pues que en aquella época pues, son bastante graves, claro, la medicación, que no era tan moderna la psiquiatría como actualmente. Y eso también explica muy mucho, yo creo que su carácter, un carácter de una persona un tanto taciturna, un tanto depresiva, melancólica, muy, podríamos decir que muy introvertido, ¿no? No tuvo como grandes amigos y los que tenía eran a través de amigos de correspondencia, que curiosamente mandaba cartas con otros grandes escritores de su época, pero al fin y al cabo no eran amigos de tú a tú, eran a través de cartas. Efectivamente, él, al haber perdido a su madre, se quedó en un ambiente, según los biógrafos, se quedó en un ambiente de sobreprotección materna y él no supo, digamos, salir un poquito del alerón materno hasta la muerte de su madre. De hecho, podemos decir que hasta más o menos los 31 años o así, él prácticamente no se había relacionado con nadie, evitaba a sus compañeros de colegio y lo cierto es que le gustaba encerrarse mucho de forma introspectiva en sus mundos y también en sus estudios, ya que era un hombre muy autodidacta, como luego pues vamos a mencionar. Más o menos sobre esta época que estamos diciendo, 1921, ya pasada en realidad buena parte de su vida, es cuando él conoció a una escritora, comerciante llamada Sonia Green, con la que contrajo nupcias y con la que se fue a vivir a Nueva York. Ujú. Así que podemos decir que el sueño de Lovecraft se fue ampliando y parece que empezó a relacionarse con más personas, empezó a sentirse un poco como mejor, ¿no? Digamos que su zona de confort se amplió. Sí, Ahora bien, sí, sí. eh, Lovecraft sufrió muchos desengaños en su vida personal en esta época, porque primero pasó grandes problemas económicos, lo cual le llevó a crisis dentro de su matrimonio. Segundo, Lovecraft no se sintió del todo cómodo cuando viviendo con su mujer en Nueva York, no se sintió del todo cómodo en el ambiente neoyorquino
Y bueno, esto al final le llevó a cierto fracaso, su fracaso matrimonial, a una situación un poco de pobreza. Es la época en la que, como bien es conocido, pues escribió un poco enfadado algunos relatos xenófobos y racistas, hasta que decidió volver a casa. Claro, su madre estaba muerta, pero que le quedaba su tía. Y su tía la cogió y vivió pues con su tía, bueno, en realidad con varias tías en su tierra natal hasta el final de sus días. Claro. O sea que al final, por hacer un poco el perfil psicológico del personaje que tenemos hoy aquí, que estamos tratando en el Grimorio, partimos de un muchacho que tiene una infancia compleja, con la pérdida de un padre, ¿vale? Y encima en unas circunstancias de tabú, porque las enfermedades mentales en aquella época estaba muy, muy mal visto. Eh, Tiene un vacío de la figura paterna, se cría en un ambiente rodeado de mujeres, que incluso algún biógrafo, alguna vez me has comentado, ha dado a entender que Lovecraft podía ser homosexual, aunque eso nosotros podríamos descartarlo, porque tuvo ese matrimonio con Sonia Green y parece ser que por un tiempo fueron felices. Sí, hay mucha especulación sobre si Lovecraft sentía aversión o no por la propia unión sexual. Ahí no queda claro. Algunos defienden que sí, otros defienden que no. Ujú. Entonces, crece en ese entorno femenino, muy apegado, muy protegido por sus tías y su madre, hasta que fallece su madre. Eso es un mazazo para él, claro. Sí, Hay que mencionar que la familia también Lovecraft fantaseaba un poco, ¿no?, con el pasado de su familia, porque se supone que procedían de una familia de alto standing, ¿no?, de amplio abolengo británico. Lo que pasa que por distintos vaivenes de la vida, del azar, caen en desgracia. Y eso también él lo acusó, porque al final, con Sonia Green, Lovecraft, por donde tengo yo, o al menos tengo entendido, va a vivir más o menos un poco, no es que se aproveche, pero sí que intenta vivir un poco de las ganancias de su mujer. sí. Y ahí es cuando va a descubrir, ¿no?, que en Nueva York, cuando intenta él, que nunca había trabajado realmente en un trabajo de la vida real, va a descubrir, pues eso, que hay inmigrantes que, pues como alguna vez hemos comentado, que no hablan ni tan siquiera el inglés, su propio idioma, y que le están trabajando, le están, entre comillas, quitando el trabajo. Y también el entorno de la época, hay que entender que Estados Unidos en aquel momento pues es ultraconservador. Sí. De hecho, se permite incluso la eugenesia, se abren debates sobre la eugenesia, es decir, la eliminación de sujetos considerados indeseables a nivel social. Pues es normal que Lovecraft en ese contexto pues tuviese esos pensamientos o esos arrebatos racistas, que al fin y al cabo yo creo que deben de, para nosotros, deberían ser anecdóticos y centrarnos más bien en todo lo que creó Lovecraft. Claro, sí, él era, en definitiva, era un hombre anglófilo, completamente enamorado de su país. Él estaba muy contrario, estaba muy en contra de la idea de la olla de razas. Él pensaba que todos aquellos que llegaran a América tenían que adaptarse a la cultura que ya había ahí en vez de poner su propia cultura. Entonces, en ese punto es donde él escribió alguna vez en contra de otras costumbres y de otras maneras de ver la vida. Y respecto a lo de el tema de si le gustaban las mujeres, pues es lo que comentábamos. Algunas personas decían que, que no se acostó con mucha gente cuando llegó a la edad adulta. Otras personas decían algo que parece por las fotos que es verdad, y es que tenía una, un gesto amanerado, es decir, no parecía muy masculino.
Pero Claro, claro, todo esto en cierta manera se fue al suelo cuando claro, le preguntaron por este tema a su esposa y ella dijo que era un amante apasionado. Entonces, bueno, pues quiero decir que estos claro, temas siempre son los que más acaban saliendo, pero sí, creo que pero deberíamos de sí, dejarlos ahí obviamos que apartados. sí. Más que nada porque al final también es normal que la época y con esa masculinidad que a nosotros nos podría considerar tóxica, pues que ves en un hombre sensible, como podía ser Lovecraft, muy imaginativo y creativo, pues pudiesen pensar que fuese amanerado, ¿no? Según Sí. los cánones de la sociedad de aquella época. Pero vamos, sea como fuere, lo importante de Lovecraft no es su sexualidad, que es algo anecdótico, aunque nos pueda servir también para entender un poco el sufrimiento del personaje, ¿no? Porque va a ser una persona que verdaderamente feliz en la vida, podemos decir que pocos días tuvo de felicidad. Pero sí que creo que lo destacado es empezar con su obra. Así que, Gonzalo, aquí te cedo absolutamente la palabra. Bueno, de la obra vamos a hablar dando una pequeña panorámica porque sabemos demasiado de Lovecraft. Se tiró toda su vida escribiendo. Se puede decir que no hizo otra cosa. Así que no podemos generalizar cómo es Lovecraft o cómo es su obra a partir de un escrito. No obstante, ciertas ideas que él va virtiendo en su literatura y en lo que no es literatura se repiten y van a ir saliendo ciertas ideas. Yo creo que en el Grimorio siempre hemos estado hablando de un autor y de una obra. En este caso nos lo vamos a saltar y vamos a hablar de un autor que tiene no una obra principal, sino muchas obras de interés. Y antes de hablar de sus grandes obras de narrativa, que es por lo que se le conoce, me gustaría hacer un semblante de toda su producción, porque a menudo se mencionan nada más que los mitos y los relatos de terror, pero olvidamos muchas veces que Lovecraft era un hombre muy culto, muy refinado, que todos esos momentos que él había estado dedicándole no a la gente, sino a su introspección, los había pasado en muchos casos estudiando, leyendo otra literatura y escribiendo. Así podemos decir que él escribió alrededor de unos 335 poemas, que era su vocación inicial. Él, de joven, lo que quería era ser poeta, era la idea que él tenía. Y por tanto se formó sobre todo y inicialmente en la literatura clásica. Esto es una cosa que puede sorprender, pero era alguien que sabía que para estudiar la literatura a fondo había que partir de la tradición. Así, pues se sabe que él, por ejemplo, estaba muy interesado en ciertos mitos que él fue reproduciendo en sus poemas, mitos a Filis, a Faetón, mitos relacionados con las Saturnalias, muchos mitos de Ovidio. También escribió poemas dedicados a pueblos, poemas a los germanos, poemas a los britanos. Hizo poemas de todo tipo, poemas estacionales, de Halloween, poemas dedicados a los meses, al otoño, a la primavera. Hizo además, cultivó otros géneros poéticos, la elegía, los elogios, escribió felicitaciones, hasta escribió cantos estudiantiles en latín y, por supuesto, pésames. Es decir, tuvo una poesía muy dilatada, pero que hoy en día es muy poco conocida. Aparte de eso, como decimos, es un hombre que tuvo una gran cantidad de estudios científicos y esto le llevó a ser un ensayista, sorprendentemente. Escribió alrededor de unos 25 ensayos científicos. ¿Sobre qué temas? Pues lo que más le interesaba a él era la astronomía. No confundir con astrología, que a lo mejor es una de las cosas que nos puede apetecer. Pensar que Lovecraft era un ocultista, astrólogo, en absoluto. Era un amante de la astronomía y de hecho escribió muchos de ensayos para demostrar la falsedad de la astrología, ya que era un hombre profundamente racionalista. Esto es importante. Esto es importante para
poder profundizar en los mitos en los que él trabaja, él tiene que tener una base firme. Y su base era una base muy científica y muy racional. Por tanto, decimos astrónomo, meteorología, que está vinculado. Y le gustaba mucho la química también. O sea, que es un personaje que al final es un hombre de ciencia, ¿no? Sí. Absolutamente, a pesar de que luego haga obras de terror, obras de a lo mejor algún cuento de terror relacionado con el satanismo o cosas así de historias de fantasmas, aunque él se va a centrar, como ya hablarás posteriormente, en el terror cósmico. Quizás también, ¿no? Gonzalo, creo yo, como Sí. reflexión, quizás ese racionalismo tan cuadriculado, ese cientifismo, también explica que fuese un ateo convencido y quizás ese terror cósmico también al final se base en un vacío existencial de ¿qué hago aquí? ¿Qué hay más allá en las estrellas, en la galaxia? ¿Nada, un cero? ¿O hay seres que no queremos ni tan siquiera conocer, ¿no? Eso sería la pregunta. Bueno, yo no veo tanto un existencialismo, aunque a nosotros nos cuadra muy bien pensar que hay un existencialismo en él, sino más bien hay una búsqueda de lo humano a través del folclore y a través del miedo. Iremos viendo un poquito esto más adelante, pero efectivamente él es un hombre de pies en la tierra y que gracias a que tiene muy claro las cosas, es un hombre de ciencia, también de letras también, pero al ser un hombre de ciencia, él es capaz de pensar en aquellos mundos o aquellas entidades que son capaces de transgredir las leyes de la ciencia. Es decir, no creo yo tanto que sea una cuestión de existencialismo, sino es una cuestión de que él se plantea que hay más allá de lo que nosotros somos capaces de medir, no en un sentido filosófico, sino en un sentido de qué es lo que realmente nos da miedo. Perder las leyes de la naturaleza, perder Lo las leyes conocido. naturales. Eso es lo que realmente a él le parecía que daba miedo. Ujú. Perfecto. Escribió además ensayos políticos, filosóficos, escribió de los bolcheviques, del realismo. Filosóficamente estaba totalmente enamorado de las teorías de Nietzsche, del superhombre. Escribió sobre, por supuesto, su idea de América, sobre el materialismo, muchos temas. Además de los ensayos, quizás si tuviéramos que decir cuál es la gran obra de Lovecraft, probablemente serían sus cartas. Escribió unas 100.000 cartas. Madre de Dios. Madre mía, ¿verdad? Hay algunas que se han editado y que son muy interesantes, pero escribió sobre todo cartas. Esto es curioso, ¿eh? Y luego, por supuesto, tiene unos 70 textos narrativos que son aquellos que le han dado la fama y la inmortalidad, aunque sabemos que en su momento no le dieron el dinero que a lo mejor él esperaba. Entonces, estos textos narrativos se suelen agrupar por ciclos, que podrían ser como etapas en la producción de terror de Lovecraft. La primera etapa es lo que se llamaría el ciclo gótico, que es unos relatos en los que Lovecraft sigue en la línea de sus antecesores. Por ejemplo, Lovecraft eh, imita de forma continua a Edgar Allan Poe. En estos relatos hay una completa ausencia tanto de entornos como de los seres de la mitología que él luego creará. De hecho, son relatos canónicos de escritura gótica, ¿vale? Con elementos como, por ejemplo, los vampiros, las casas encantadas, los fantasmas. Es decir, al principio él lo que quiere es continuar el género. Después empieza ya a introducir sus innovaciones en lo que se viene a llamar el ciclo onírico. Es un ciclo en la que él empieza ya a crear esas criaturas y seres monstruosos, empieza a imaginar seres cósmicos más allá de nuestra comprensión y de nuestra naturaleza.
Seres que, como decía un poquito antes, son capaces de transgredir las normas de lo real, de la física, de la gravedad, de la química. Y por tanto son seres que los va a ir poco a poco introduciendo a través de los sentidos, a través de engaños en la vista, engaños en el oído, engaños en el olor. Sus criaturas son criaturas que el hombre no está capacitado para percibir en toda su grandeza. Es más, el propio contacto con estas criaturas puede llevar a una crisis neurológica muy grande. Es decir, puede llegar a la locura y a la esquizofrenia. Bueno, pues estos seres en el ciclo onírico se muestran todavía un poquito ocultos. Decimos ciclo onírico porque estos seres aparecen en un lugar concreto, en las tierras de los sueños. Un escenario mítico donde estos seres están y donde se puede acceder únicamente soñando. Hay un personaje, de hecho, que es Randolph Carter, que para muchos autores ha sido una especie de alter ego de Lovecraft. Lovecraft puede que utilizara este personaje para representarse a sí mismo soñando en esas tierras de sueños donde las leyes de lo real quedan diluidas en situaciones de terror que luego bueno, que luego va a desarrollar, pero podemos llamarlo terror cósmico. Después de esto ya viene el ciclo maduro de la narrativa de Lovecraft, que es el ciclo llamado de los mitos o de los mitos de Cthulhu, 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 como lo quiera decir cada uno. Esto es un ciclo en el que las criaturas que veíamos antes y los entornos que hemos visto en las tierras de los sueños dejan de estar en la tierra de los sueños para englobarse en lugares concretos del mundo, lugares que se pueden encontrar en un mapa. Por supuesto, algunos de estos lugares que se pueden buscar en mapas o que se pueden coger el coche y buscar, algunos de estos lugares, por supuesto, son espacios inventados, pero que Lovecraft dice exactamente dónde uno puede ir a buscarlos. De esta manera, Lovecraft crea ciudades, ciudades megalíticas en una isla perdida en el Pacífico. En el relato Lovecraft da las coordenadas, o incluso cuenta sobre dos pueblos en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Uno es la ciudad de Arkham, bueno, una ciudad y un pueblo, la ciudad de Arkham y el pueblo de Innsmouth. Bueno, pues estas son dos localizaciones que no existen y no han existido nunca, pero Lovecraft quiere dar al lector una sensación de ¿qué? De realidad. Y esto lo hace introduciendo elementos que sean reales, o por lo menos que sean entendibles como reales, que sean creíbles. Incluso se inventa una institución, la Universidad de Miskatonic, crea incluso artefactos míticos, como por ejemplo el archiconocido Grimorio del Necronomicon, que escribió un árabe llamado Abdul al-Zared y que se tradujo en Toledo, pero que nunca existió. Claro, Vale. o sea, Lovecraft lo que hace es utilizar esas fórmulas como de pseudohistoria, darle un background, un bagaje, ¿no? Una coartada para que la gente piense que es real. De hecho, vamos, si os metéis en internet, hay gente convencidísima de que el Necronomicon existe, de que está hecho con piel humana Sí, y, o sea, sí, es súper curioso que cumplió su objetivo sin sí. duda alguna, vamos. Alguno probablemente apague el vídeo en este momento, también te lo digo. Pero lo que sí que tengo que decir es que Lovecraft quiso apoyar todas estas cosas con le dedicó un tiempo. Por ejemplo, se sabe que en ciertas universidades él incluyó fichas de catálogo en el que se decía que en la universidad estaba un libro que era el Necronomicon. Es Alucina. decir, él llegó a falsear algunas fichas de catálogos universitarios y él, el Necronomicon, lo llegó a escribir porque sí que se escribió, pero no fue un enorme grimorio, sino que es una cosa muy finita que él escribió porque se empezó a dar cuenta de que efectivamente hubo mucha gente que lo buscaba y él decía, bueno, pues lo voy a escribir. Entonces escribió
un Necronomicon muy cortito, yo lo he leído, se puede comprar en muchos sitios, pero no es un libro escrito por nadie, sino por él mismo, precisamente para introducirlo como un gancho, o incluso un MacGuffin, que diría Hitchcock, para muchos de sus aventuras. Interesante. Sí, como decíamos, en este ciclo mítico las criaturas se levantan de un enorme letargo, de un letargo milenario, y parece que tienen un destino o una fijación en los mitos de Tulo, que es la destrucción del mundo. Entonces, claro, las fuerzas cósmicas que se desatan en estos relatos llegan a tal magnitud que cualquiera que lee el relato, pues efectivamente piensa que el mundo está perdido y que el mundo se acaba el- cuando los protagonistas despiertan o se encuentran por error con algunas de estas criaturas que estaban en este estado. Pero hay que decir que Lovecraft no fue el único que escribió los mitos. Hay que decir que cuando hablamos del ciclo de los mitos de Tulu, Lovecraft era ya amigo de grandes escritores, esos escritores por carta de los que hablábamos, que muchos de ellos quisieran participar en estos mitos, porque les gustaba mucho el mundo mítico que había creado Lovecraft. Por tanto, Lovecraft es, digamos, el padre de la criatura, pero la criatura tuvo muchos padrinos. Estuvo Clark Axton Smith, Robert Howard, que es el conocidísimo autor de Conan, Robert Bloch, August Derleth, etc. Por comentar algunas obras, pues vamos a destacar algunas. Por supuesto, no vamos a hablar de todas, porque me gustaría hablar de qué idea tiene Lovecraft de la literatura y cómo escribía sus relatos. 1917, uno de sus primeros relatos, La tumba. No es un cuento, casi todo lo que escribió Lovecraft eran cuentos, pocas novelas. Eh, es un cuento, sin llegar a ser un cuento, podríamos decir que es un ejemplo ya de esa narrativa gótica eh, con referencias clásicas. Hay que tener en cuenta que lo que obsesionaba a Lovecraft eran las referencias. Lovecraft pensaba que un relato, si no tenía referencias, era un relato poco creíble. Entonces, antes de que él creara todos esos mundos imaginarios con ubicaciones reales, antes de que creara una universidad, antes de que creara ciudades concretas en el mapa e islas concretas en el mapa, él hizo referencias a clásicos y a autores de su época y de otras épocas. Y en este relato de la tumba, él, por ejemplo, hace muchas referencias a Virgilio y a Plutarco. Después escribió, en este mismo año, en 1917, escribió Dagón o Dagon, como se quiera decir. Fue su primer gran cuento de adulto, uno de los primeros relatos donde se suspenden las leyes de la naturaleza y que están poblados por criaturas más allá de la comprensión. Este relato, de hecho, levantó muchas críticas y Lovecraft, de hecho, tuvo luego que escribir un ensayo defendiendo este relato. En esta época, Lovecraft estaba metido en muchas polémicas literarias. De hecho, Lovecraft era muy crítico con un escritor, ahora no recuerdo el nombre, un escritor que escribía una literatura que para Lovecraft era cursi. Sí, es curioso, se metió en una polémica muy grande, hubo seguidores de cada uno. Y al final, esto llevó, la polémica, como fue pública, llevó a que un editor le interesara lo que escribía Lovecraft y entonces empezó a publicar en una editorial por culpa de sus críticas a la literatura cursi del otro autor. Entonces, bueno, pues mientras que había una literatura cursi, él ya estaba planteando pues seres cósmicos. Después tenemos el testimonio de Randolph Carter, 1919. El protagonista de este cuento, como hemos dicho, podría ser un alter ego de Lovecraft, Las tierras de los sueños. Otro autor más o menos, otro personaje más o menos que podría ser un alter ego de Lovecraft es el protagonista de El extraño
otra obra más o menos en la misma línea. Otra obra interesante a destacar, la música de Eric Zahn. Aquí creo que lo bonito es indicar la presencia terrible, la presencia maligna, la presencia cósmica se desarrolla exclusivamente a través del oído. Es una música, porque el autor no sabe cómo llamarlo, lo que lleva a un horror indescriptible. Tenemos Herbert West, Reanimator, 1922. De esta han salido muchísimas películas, llevado al cine en muchas ocasiones. ¿De qué se trata? Un científico de una universidad, la Universidad Ficticia de Miskatonic, logra desarrollar una tecnología para reanimar cadáveres. Obviamente, ¿esto a dónde nos lleva? A semejanzas con Frankenstein. Totalmente. Porque obviamente Lovecraft conocía a Frankenstein y era un admirador de la novela gótica, pues él estaría muy interesado en Frankenstein o el moderno Prometeo. 1925 tenemos El ceremonial, uno de los primeros relatos maduros de lo que sería ya el ciclo de los mitos de Tulu. Según nos dice el propio autor, el relato se inspiró en un libro de brujería escrito por Margaret Murray y por un autor un poquito anterior a él, uno de sus grandes admirados, que es Arthur Machen. Arthur Machen es uno de los antecesores directos de Lovecraft en la literatura de terror. Pues bien, la escritura del sello negro fue uno de los relatos que de alguna manera incitó a Lovecraft a escribir El ceremonial, una de sus grandes obras. Y ya llegamos a una obra emblemática, 1926, La llamada de Cthulhu. Una obra que está dividida en dos partes, el misterioso caso de una secta que adora un ídolo, una estatua pequeña de un ser monstruoso, y luego ya la catástrofe, que es el encuentro delirante que se produce entre los protagonistas y ese ser monstruoso en una isla del Océano Pacífico, con unas localizaciones que, como hemos dicho, pues están en muchos lugares. Y de aquí, de la llamada de Tulu, han salido juegos de rol y han salido muchísimas canciones. Es curioso que grupos como Metallica, Iron Maiden, Darkmoor, Gigatron, Deathmau5, Cradle of Five, incluso un grupo español, Cthulhu, se han inspirado y tienen una canción que se llama Cthulhu, precisamente. O sea, este mito, el de la llamada de Cthulhu, pues ha acabado alzándose en muchos casos como mito emblemático que de alguna manera representa ese mundo de los mitos, como un ejemplo estupendo de este mundo. Pero desde luego, aún siendo uno de los mejores, no es necesariamente el mejor de los relatos de Lovecraft, ni mucho menos. Tenemos algunos muy interesantes. Tenemos en un grado mayor de madurez, en 1927, el caso de Charles Dexter Ward. Por extensión, ya no hablamos de un cuento o un relato largo, ya es una novela. Ahora, una de las obras maestras del autor. A partir de aquí, solo vamos a hablar de grandes obras. El color del espacio exterior, 1927. Aquí el horror viene por los ojos, uno de sus mejores cuentos. El relato con el que yo empecé a leer Lovecraft es El horror de Dunwich, maravilloso también, ubicado también en Dunwich, un pequeño poblado cerca de Arkham y su universidad de Miskatonic. En este relato también tenemos el Necronomicon y es una puerta enloquecida, desde luego, al mundo de los mitos. El que susurra en la oscuridad, 1930, una novela con algunos rasgos de ciencia ficción, porque Lovecraft coqueteó con muchos estilos. Tiene también una novela larga, En las montañas de la locura, 1931, otra de sus mejores obras, un poquito larga, una obra maestra. Y, por supuesto, una obra maravillosa, con la que también podemos entrar muy rápidamente en el universo de los mitos, es La sombra de Innsmouth, 1931. Una novela corta que ha inspirado muchas películas, una película española, la película de Dagon, o Dagón,
una película, como digo, española, e incluso videojuegos, por ejemplo, el videojuego Dark Corners of the Earth, que es un videojuego también bastante clásico. Bueno, estos serían, digamos, sus grandes relatos. Y ahora, si quieres, José María, pues pasamos un poco a hablar de cómo escribía las obras, lo que tú me digas. Perfecto, perfecto, me parece genial. Bueno, Lovecraft escribía basándose en lo que hoy en día llaman brainstorm, es decir, tenía una especie de lluvia de ideas que le venían a partir de un paisaje, una imagen o un sentimiento. Algunos biógrafos han dicho que eran situaciones o sentimientos desagradables que tuvo Lovecraft, y probablemente fue así. Se habla de que algunas criaturas vinieron de indigestiones, comiendo pescado y cosas así. Una vez que tenía estas experiencias, él escribía en libretas y en diarios, que algunos han conservado, escribía grandes descripciones de las cosas que le venían en mente, sobre todo de esas criaturas. Y ahí Lovecraft no racionalizaba, no quería racionalizar, lo que le importaba era apuntarlo todo. Entonces, el orden narrativo no estaba presente, sencillamente eran ideas. Y muchas de estas ideas eran dibujos. En ocasiones, Lovecraft directamente se lanzaba a escribir los dibujos y acababa haciendo estudios de monstruos, porque a estos monstruos les tenía que dar una dimensión creíble, y por eso él en muchos casos empieza a establecer qué peso tenían o qué tamaño podían llegar a tener o cosas así. Y, y además esto lo escribía en cualquier lado. Es decir, se sabe que Lovecraft en algún momento no llegó a tener papel y se puso a escribir sobre los sobres de las cartas. Entonces esto quiere decir que es que él escribía de forma compulsiva. Cuando le veía la inscripción, perdón, la inspiración, él se ponía a escribir, y a veces entiendo que debía de escribir en cualquier lado, sin papel, sin estar en su gabinete. Una vez que tenía todas sus notas, las organizaba para crear un orden dramático ascendente, de menos a más, sin importarle variar el sentido que pudiera tener originariamente esos seres en los borradores. Entonces lo escribía la historia de corrido, y él de hecho no era demasiado crítico. Lo escribía y no le importaba si eso que estaba escribiendo no estaba del todo relacionado con sus notas, es decir, él añadía cosas mientras que escribía. Podía añadir, quitar principios y finales o capítulos innecesarios. Esto lo hacía rápidamente. Como digo, no se esperaba hacer una obra maestra en esta fase. Y conforme a que tenía este primer relato en borrador, ya es cuando se lanzaba a hacer un borrador definitivo. Para este hacía un trabajo mucho más minucioso. Revisaba cuestiones lingüísticas, vocabulario, la sintaxis, las secuencias de las escenas. Incluso trataba de leerlas en alto para ver si algunos fragmentos o alguna parte no había quedado conectada con la siguiente. En tal caso podía llegar a introducir alguna cosa nueva. ¿Vale? Y luego, pues por supuesto, pasaba los escritos a limpio antes de poder publicarlos. Esta es un poco la idea. Bueno, si quieres, paso un poquito a contar qué ideas tenía Lovecraft sobre cómo debía de ser la literatura. Perfecto, y me gustaría también que hablases sobre qué es esto de los mitos de Tulu, que seguro que lo han escuchado, es como las obras así más míticas, ¿no? De Lovecraft para los profanos, y qué es exactamente el Necronomicon. Eso también sí que me resulta interesante. Bueno, en cualquier caso, como ya he dicho, tanto los mitos de Tulo como el Necronomicon se podría resumir en son creaciones del universo narrativo de este señor, pero profundizando un poco en qué es lo que nos va contando estas narraciones, los mitos de Tulu lo que nos presentan son seres o entidades, en muchos casos cósmicas,
que van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Son seres cuyas formas físicas, cuyos aspectos, al ser imposible de percibirlos en toda su grandeza, tal y como son por la mente humana, son seres que lo que provocan es la ruina y la locura en aquel que los ve. Son seres que pueden transformar, consumir, incluso destruir la propia naturaleza y podríamos decir la propia realidad. Son seres que en muchos casos no están vinculados, a veces sí, otras veces no, a las normas de la naturaleza y entonces son entidades que producen una sensación de miedo, de defensa. Es decir, los personajes en todo momento sienten desagrado, sienten miedo y sienten incomprensión hacia los signos de algo que ellos racionalizan pero que no son incapaces de comprender. Estos seres, como digo, son en algunos casos directamente criaturas cósmicas, en otros casos no son los seres directamente, sino es la influencia de esos seres sobre el hombre. Porque en los mitos de Tulu, una de las cosas que se ve presente es que estos seres llegan a crear acólitos, fanáticos, cultores que les siguen y que les adoran. Se podría decir, tú has dicho antes satánicos, no es exactamente, son adoradores desde luego de estas criaturas. Y entonces los cultores son gente enloquecida que siguen a entidades más allá de su comprensión. Por tanto, no solamente en los relatos de Lovecraft dan miedo los seres en sí, sino también el efecto que puede llegar a hacer los seres en las personas que están expuestos a ellos. Por ejemplo, cómo un hombre puede llegar a ir perdiendo su humanidad, tanto física como psíquicamente, cómo un hombre puede acabar adquiriendo unos rasgos decépitos y totalmente de ultratumba después de haberse cruzado con una criatura de los mitos o después de haber leído siquiera sobre los propios mitos, porque el Necronomicon Ex Mortis no es ni más ni menos que un libro de conjuros donde se puede llegar a invocar a alguna de estas criaturas. Y la sola lectura en alto de este libro, o incluso en bajo, en lectura en silencio, puede llegar a producir la locura y un estado de crisis nerviosa en los que lo leen. Por tanto, estamos hablando de entidades y objetos que producen terror, en esencia, terror a un mal desconocido e inefable. Perfecto. Vale, pues podemos continuar. Vale. Bueno, antes decíamos que Lovecraft había criticado lo cursi. Lovecraft llegó a definir la literatura de su época como un optimismo bobalicón. Él consideraba que la literatura de su época era infantil, optimista, bobalicona y que era todo didactismo. A él todas estas cosas realmente le parecen poco interesantes. De hecho, a él solo le interesa o solamente distingue entre tres literaturas, que es una manera casi de decir cómo ve el mundo él. En su ensayo, cuando hizo la defensa sobre su relato Dagon, él dice que la literatura tiene tres públicos, el romántico, el realista y el imaginativo. Los dos primeros, el romántico, pues los románticos y los realistas, que eran un poquito los que él más criticaba, para él eran relatos un poco falsos. ¿Por qué? Porque él decía que eran relatos hechos que partían de improbabilidades psicológicas, de falsedades. ¿Vale? Sobre todo el romanticismo, es decir, el romanticismo le parecía que había mucha pose psicológica, mucha falsedad. Y sobre el realismo y quizás el naturalismo, a él no le gustaba porque decía que el naturalismo profundizaba en lo desagradable. Y es verdad que uno de los rasgos
que tiene la literatura realista, desde el propio Émile Zola, es precisamente un realismo a veces que profundizaba en las miserias de las clases sociales inferiores, por ejemplo, las miserias de los obreros alcohólicos y de cosas así, ¿no? Algo Entonces, que a Lovecraft tampoco le interesaba, en verdad. no, en absoluto, claro, Claro. claro, efectivamente. Hay que poner también a Lovecraft en un punto social, ¿no? Quizás no lo hemos contado en la biografía, pero al igual que hubo grandes poetas, Baudelaire, por ejemplo, o grandes pintores que no se sintieron vinculados con la burguesía porque la burguesía no les hacía ni caso o directamente estaban en la pobreza y no conseguían acceder a los gabinetes de los que mandaban, de los empresarios y de los burgueses, pues muchos de estos buscaron apoyo ¿en quién? En los románticos, pero muchos de estos románticos eran aristócratas. Entonces es una generación de gente, Toulouse-Lautrec, el propio Becker, en el caso español, son gente que eran un poco outsider, gente que no tenía empleo, gente que se quería dedicar al arte, pero que no estaban cómodos en la burguesía, no estaban cómodos en una empresa y tampoco estaban cerca de la nobleza, entonces estaban en medio de mundos. Bueno, continuamos. Entonces, Lovecraft lo que le interesaban eran los relatos que él llamaba imaginativos. Los relatos que él consideraba imaginativos, él sabía que eran relatos de un público minoritario. Que aquí habría que hablar quizás de Ortega y Gasset y la deshumanización del arte y hablar del público de las minorías. Para él eran los grandes relatos. ¿Y de quién estaban hablando? Pues estaban hablando de la literatura gótica clásica. Está hablando de Edgar Allan Poe, de Lord Dunsany, de Blake, de los autores con los que él se llega a identificar. Incluso Lovecraft llegó a verse o a reducir toda su obra en ser una extensión de la literatura de Poe. En un momento le preguntaron por la inspiración de sus relatos y Lovecraft dijo que sus relatos representaban su subconsciente, su subconsciente literal de Poe al extremo. Es decir, es mi Poe al extremo. Eso es como él veía sus relatos, ¿no? Dice, ¿de dónde sacas esto? Pues llevando Poe al extremo, el subconsciente de Poe. Es Pues, curioso, ¿no? Porque Poe no acabó muy bien. no, claro, efectivamente. O sea, toma como referente un modelo que, en fin, que literariamente es un fuera de serie, por supuesto, pero que también yo creo que eso dice mucho, ¿no? De cómo era Lovecraft al Sí, final. desde luego. Hemos dicho que él, en principio, pues tenía cierta tendencia a la inestabilidad psicológica y entonces, bueno, pues ahí probablemente él se sentiría identificado. Quizás no lo eligió, él ya era así, Claro. Mm. te quiero decir, pero Sí, sí, bueno. sí, sí, sin duda. Bueno, el propio Lovecraft en un ensayo sobre la literatura nos dice, ¿qué se requiere para escribir buena literatura? ¿Sensibilidad? No esa sensibilidad romántica, perdón, cursi de la que él habla, sino una sensibilidad profunda de un gran escritor. Imaginación, aquí no va a hablar de mundos fantásticos, aquí con imaginación se refiere a Edgar Allan Poe. Y Mm. capacidad de evasión. ¿Por qué? Porque la literatura de la que estamos hablando es una literatura de evasión. La literatura, por ejemplo, de Becker es una literatura de evasión. Si nosotros nos fuéramos a ver dónde escribía Becker sus leyendas, pues le escribía en periódicos burgueses. ¿Para qué? Para que un señor compuro que llevaba una empresa, al final del periódico leyera un fragmento que le hiciera evadirse de la realidad, ¿no? Es decir, Totalmente. es una literatura que lleva al lector a marcharse a lugares y espacios y situaciones muy ajenas de su propia realidad. Se podría decir que ni el psicoanálisis freudiano ni la racionalización puede desprendernos del horror.
Para Lovecraft, el horror está en cada esquina, pero hay que saber sentirlo. Es importante la sensibilidad. Si eres muy bruto, no lo entiendes. Lovecraft, por ejemplo, definió en un momento el horror como el estremecimiento que produce un susurro en el rincón de una chimenea o de un bosque solitario. Oh, Esto es lo que buscaba Lovecraft. Por eso, antes no hablaba yo tanto de existencialismo, sino de buscar ese susurro, ese detalle, ese crujido que nos sobrecoge. Precisamente por eso podemos decir que él estaba muy familiarizado con la realidad, con la naturaleza, con el racionalismo, si no, no habría podido fijarse en estas cosas. Entonces, como decíamos, él escribe en sus relatos cosas que tienen que ser racionalmente creíbles. Es decir, los seres tienen que estar en un mundo creíble y de hecho utiliza muchas técnicas para introducir esto. Por ejemplo, utiliza intertextualidad de autores clásicos. Esto es interesante. En los relatos de Lovecraft, Lovecraft habla de otros autores y menciona otras obras, obras clásicas, pero también más modernas. Menciona de los clásicos a Lactancio, de los poetas a Keats y, por supuesto, a Baudelaire, autor del que he hablado antes. Y, de alguna manera, el que sus relatos, sus personajes lean estos autores, en aquella época creaba verosimilitud, porque todo el mundo, todos los autores cultos, ya que Lovecraft escribe para gente culta, no debemos olvidar que Lovecraft no escribe para gente insensible, sino para hombres cultos. Todos los hombres cultos conocían la poesía de Keats y la poesía de Baudelaire. Por supuesto, mientras tanto, mientras que te metía a Baudelaire, te metía al lado el Necronomicon. Y, por supuesto, Lovecraft sabía mínimamente algunas nociones de árabe clásico para poner algunas frases y hacerlo todavía más creíble. También menciona personajes históricos. Por ejemplo, Lovecraft en un determinado momento menciona a un astrólogo famoso, importante inglés, John Dee, que igual, pues un señor brujo que acabó fatal, ¿vale? Pero es una manera de evocar grimorios antiguos, pues una manera es mencionar que uno de los libros que sale en el relato, pues pasó por manos de un astrólogo famoso, de un astrólogo del siglo XVI. Y por supuesto, como era un hombre con una mentalidad científica, otra de las maneras de crear esa verosimilitud, esa realidad, ese realismo, era haciendo descripciones científicas de objetos. Entonces, los relatos de Lovecraft están llenos de medidas científicas y de referencias que solo un hombre de ciencia pues, podría entender en la época. ¿Vale? Incluso, para que un relato sea sobrenatural, ¿qué tiene que tener? Pues Lovecraft lo escribió y dijo lo siguiente: debe contener cierta atmósfera de intenso e inexplicable pavor a fuerzas exteriores y desconocidas, y el asomo de una idea terrible para el cerebro humano, la de una suspensión o transgresión maligna y particular de las leyes fijas de la naturaleza, que son nuestra única salvaguarda frente a los ataques del caos y de los demonios de los espacios insondables. Pues esto empieza a explicar muy bien lo que son los mitos de Cthulhu, ¿no te parece, José María? totalmente. Totalmente. Entonces, los relatos preternaturales debían de crear una atmósfera, como decimos, física, ya sea visual, o olfativa o auditiva, que produzca un estado psíquico frenético en los personajes. Para que un escritor realmente cumpla con su cometido de hacer una auténtica literatura de terror, Lovecraft ponía una clave. Y es que todo escritor se tiene que preguntar una cosa cuando lee su propio relato. Y lo que se tiene que preguntar es, ¿despierta un sentimiento de pavor? Eso es lo que hace que un relato sea bueno. Por tanto, no es una literatura del miedo a lo físico o a lo materialmente espantoso. Lovecraft
a Lovecraft no le interesan ni los asesinatos, ni los huesos ensangrentados, ni las figuras amortajadas, ni muchos de los seres que salen en la literatura romántica. Todo esto a Lovecraft no le interesa. Lovecraft vivió en la época en la que estaba, nació en la época en la que andaba por ahí Jack el Destripador, pero esto a él no le emocionaba, ya que el Destripador era una persona y él realmente cree que los hechos explicables científicamente no pueden despertar el mismo pavor que los que no lo son. Entonces, Lovecraft, ¿por qué esa obsesión? ¿Por qué tenía esa obsesión por el terror? Pues porque él pensaba que los primeros instintos que habían dado sentido al ser humano eran los del miedo. Lovecraft decía que las emociones del hombre, las primeras, dieron forma a su manera de ver el miedo. La manera en la que en épocas pretéritas, incluso prehistóricas, el hombre observaba la naturaleza, es la manera en la que el hombre empezó a concebir la naturaleza, estableciendo relaciones, quizás de causa-efecto o más profundas, que inicialmente eran dolor y placer, pero que poco a poco fueron forjando la personalidad de cada uno en el medio, de cada persona. Y es una personalidad de el hombre que se enfrenta a un mundo desconocido. Podría ser un yo y mis circunstancias llevados a la prehistoria. Por tanto, lo que le interesaba era eso que nos llevaba al origen. Le interesaba los cuentos literarios que nos llevaban al horror que podían haber sentido nuestros antepasados al oír un crujido cuando prácticamente no sabían encender el fuego. Entonces, para él, el sueño el sueño forma la idea de lo irreal y así se llega a la creencia de formas sobrenaturales y esto produce superstición y religión, ¿vale? Por supuesto, Lovecraft repasa toda la literatura de horror y a Lovecraft le interesa mucho, por ejemplo, la brujería occidental. Cuando él habla de las brujas, él dice lo siguiente: la fuerza de la tradición del horror en Occidente se debe sin duda en gran medida a la presencia oculta, pero frecuentemente sospechada, de un culto espantoso de adoradores nocturnos cuyas extrañas costumbres tenían sus raíces en los más repugnantes ritos de fertilidad de inmemorial antigüedad. Porque en el fondo no estamos cambiando de tema. Nosotros, fíjate, José María, en el Grimorio Inefable hemos estado en todos los episodios hablando de brujas. Sí. Porque en realidad, en Frankenstein, pero también en Lovecraft, lo que tenemos es una racionalización de todo el proceso anterior. Es decir, aquí, cuando hablábamos de Frankenstein, estábamos hablando de un científico que utilizaba la ciencia y los poderes ocultos para dar vida a un cuerpo. Tema que ya está en Lovecraft, por supuesto. Pero en Lovecraft se recurre más o menos a experiencias parecidas, normalmente vinculadas a algún grimorio, a algún libro de brujería, como el famoso Necronomicon, con los que se vuelve a lo mismo. Se vuelve a la presencia oculta y a los ritos repugnantes de la antigüedad. Claro, yo tengo una pregunta, Gonzalo. Sí. Te he estado escuchando como lo comentabas y al final la clave, si he entendido bien, del terror de Lovecraft es al final intentar crear un ambiente realista y fomentar los miedos que podrían llegar hasta cierto punto ser reales. Sí, sí, para que pueda existir el miedo tal cual lo plantea Lovecraft, lo primero que tiene que haber es una situación controlable, un espacio controlable, realista. De hecho, los grandes escritores de terror inciden mucho en este aspecto, no solo Lovecraft, para poder crear una historia de miedo, para poder imaginar
desde un punto de vista psicológico algo, no te puede dar miedo, lo tienes que hacer desde tu realidad, desde la tranquilidad de que lo que te estás inventando no existe. Pero tú tienes que transmitir según Lovecraft, tú tienes que transmitir esa tranquilidad a tus relatos y luego la tienes que quebrar. Es decir, tienes que reproducir ese realismo y luego tienes que machacarlo de un golpe. Tienes que Vale. ser capaz de crear una atmósfera controlada para ir desentrañando que en realidad es todo un engaño porque no hay control más allá de las fuerzas que golpean la realidad. O sea Claro, que sí, estoy de acuerdo contigo, es más o menos lo que al que has comentado. final es un miedo a lo desconocido. Por supuesto, por supuesto. Y claro, ¿cómo, a lo mejor te pongo en un brete, no lo sé, pero cómo se plasma el mayor miedo a lo desconocido del ser humano, que es la muerte, en la obra de Lovecraft? La muerte en la obra de Lovecraft se plasma, a ver, de varias maneras. Por un lado, ya hemos visto lo más evidente que es la reanimación de cadáveres, es una manera de recuperar la idea de algo después de la muerte. Ujú. Pero también en lo eterno. Lo eterno. Lovecraft nos deja muy claro que las criaturas que hay en el mundo, esas criaturas que suspenden las leyes de la física, son criaturas eternas. Están ahí probablemente desde el principio del cosmos y probablemente estén hasta el final. Es decir, que las fuerzas que están allí no son fuerzas limitadas por ejemplo, la vejez. Las criaturas de los mitos no enferman, no se hacen mayores, no llegan a una decrepitud. Son seres que están más allá de la muerte. Incluso hay una frase de Lovecraft que dice que incluso la muerte puede morir. Es Ujú. decir, Lovecraft, los seres que hay detrás de Lovecraft están por encima de la muerte. Por tanto, por encima, son eternos. No tienen fecha de caducidad y por tanto son seres que no son una amenaza para el mundo en este momento, son una amenaza para el mundo en todos los momentos habidos y por haber. Van más allá de la idea de la muerte. La muerte es un concepto humano que no puede afectar a lo que está por encima de lo humano. Perfecto. Bueno, como decíamos, si quieres, continúo un poquito más. Sí. Eh, a Lovecraft le interesaba comparar esta literatura, que para él era una literatura de minorías, con la literatura de su época. La literatura de su época era más sentimental, sucesos normales, las cosas que ocurrían que él normalmente leía y criticaba esa literatura realista, eran cosas que ocurrían o que podían ocurrir todos los días. Lovecraft entendía que esto tenía que ser así. Lovecraft, aún siendo partidario de esa literatura que él llamaba imaginativa, él entendía, que no era tonto, que las mayorías tenían siempre que acogerse a lo cómodo, a una experiencia que representara la suya y que les diera fuerza. De hecho, Lovecraft consideraba que los relatos sentimentales eran la parte más importante de la experiencia humana. Entonces Lovecraft no era tan hipócrita de decir que por un día que oyeras un crujido, pues era el momento más importante de tu vida. Dice, no, 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 yo entiendo que el momento más importante de la vida de las personas son sus relatos sentimentales, amorosos, etc. Lo que pasa es que frente a todo esto, Lovecraft eh, plantea también la importancia de esta otra literatura. Él dice, sí, sí, todo eso está muy bien, pero no nos olvidemos que hay otra literatura que nos pone a prueba, porque esa literatura era didáctica y era comodona, decía cómo debías de comportarte, era muy cómoda. Frente a una literatura sentimental y racional, Lovecraft decía, bueno, ¿y qué ocurre si de repente nos quedamos indefensos ante el caos?
Esto es lo que desata Lovecraft en su obra, desata el caos. Bueno, un poquito por ir acabando, si te parece, vamos a hablar de algunos autores contemporáneos a Lovecraft, porque quizás habría que decir que Lovecraft no es ni el principio ni el fin. Hay muchos autores con unos relatos maravillosos que están en torno a él. Incluso se ha llegado a hablar de un círculo Lovecraft. Bueno, por supuesto, el gran padre de la literatura gótica, lo hemos mencionado ya, es Edgar Allan Poe. Poe representa la primera búsqueda del realismo en la literatura gótica, ya que es el que profundiza en la mente humana mucho más de los anteriores. Por tanto, se podría llamar el Cervantes de la literatura gótica. Bueno, pues si recomendamos Lovecraft, vamos a recomendar también Poe. Es muy importante Poe. Y de hecho era, como hemos dicho, Lovecraft se consideraba una extensión de los relatos de La Poe. influencia, sí. Sí, 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 efectivamente, de la influencia. Pero hubo otros autores. Hemos mencionado también a Arthur Machen, por datos, 1863-1967. Bueno, pues Arthur Machen fue periodista, actor, traductor, incluso fue político y estuvo metido en muchos saraos. Incluso estuvo metido en la orden esotérica del Amanecer Dorado y tuvo muchos coqueteos con muchas órdenes esotéricas de este estilo. De hecho, sus relatos fueron admirados por algunos cultistas famosos, algunos desacreditados, como el famoso Aleister Crowley, por ejemplo, pues eran admiradores todos de Arthur Machen. Bueno, pues ¿qué podemos leer de Machen? Un relato muy importante, El Gran Dios Pan. ¿De qué trata El Gran Dios Pan? En el fondo estos relatos son premitos y son prácticamente el germen de donde salen muchas de las cosas que vamos a encontrar en Lovecraft. Y el Dios Pan es un caso. Lo que nos cuenta es un joven científico que consigue manipular células cerebrales Oh, y al manipular esas células es capaz de ver la inmensa y monstruosa deidad de la naturaleza. Ve al propio Dios de la naturaleza. A causa de lo cual se vuelve idiota y muere en menos de un año después. oh. Años más tarde aparece una niña extraña, de aspecto extranjero, que suele estar en compañía de alguien que produce locura a quien lo contempla. Pues bien, esto es algo que podría perfectamente introducirse en los mitos de Lovecraft. En cambio, es una literatura 20 años anterior a los mitos, incluso un poquito antes, 20, 25, 20, 30 años anterior. Por eso decimos que Lovecraft ha tenido grandes maestros y ha recibido la influencia de muchos. De Arthur Machen tenemos también El Pueblo Blanco. En un día cuenta el diario de una niña que poco a poco se introduce por su niñera en un culto de brujas y en prácticas de aquelarres. Claro, el narrador es una niña, entonces con cierta ingenuidad infantil, la niña va descubriendo y va narrando malignos encantamientos, ¿vale? Entonces es como la niña accede a aquelarres, a cultos satánicos y cómo los va narrando desde los ojos de una niña. Un Fantástico. conjunto de relato también clásico, muy importante de Arthur Machen, es Los tres impostores. Es un conjunto de relatos que tiene una serie de obras muy importantes. Una de ellas, El Sello Negro. El Sello Negro lo utilizó Lovecraft para escribir El Ceremonial. Por tanto, son obras que sabemos que Lovecraft se sabía muy bien. La novela de Polvos Blancos, una sustancia, es entregada por error como un remedio para una dolencia y acaba transformando a un paciente en algo horrible y viscoso. Pues todo esto es muy Lovecraft en el fondo, mucho. Otros relatos, otros autores. Algernon Blackwood. A mí Blackwood me encanta.
También escritor, periodista, reportero. También fue miembro del Amanecer Dorado. Lovecraft le consideró un maestro, aunque dice que en ocasiones estropea la obra. Dice que a veces mete ahí una moraleja moral que se carga la obra. Y sí que es verdad que en algunos momentos al final de la obra pues quiere darle una vuelta moral, ¿no? Obras destacadas de Blackwood, pues El Mendigo, que cuenta la historia de un monstruo gigantesco, y Wendigo, su obra maestra, una obra maravillosa, que es un desarrollo del mendigo, de una criatura que puebla los bosques del norte de Canadá. Entonces, bueno, pues algunos... Se come a personas, ¿no? Y se cambia su piel o algo así. el Wendigo, Sí. según Blackwood, es una criatura que se lleva a las personas, no las mata, o en principio no las mata, pero sí que las lleva por los aires volando. Las personas acaban con los pies quemados por el fuego de la velocidad con la que él va y se pueden decir que su vida deja de ser la misma, porque los pocos que salieron del bosque, hay que entender que el Wendigo no está en el bosque de tu casa, está en unos bosques perdidos que si has llegado allí ya tienes un problema, porque nadie llega allí y vuelve. Bueno, pues los pocos que vuelven de tener contacto con el Wendigo son personas con la mirada perdida, son personas calladas, taciturnas, totalmente amedrentadas y personas que prácticamente pues no van a levantar cabeza en su vida, ¿sabes? Y una Ahí en el pregunta, Wendigo se habla de un, de un indio que conoció al Wendigo y que cuando se enteró de que había otro que había conocido al Wendigo salió corriendo. Dijo, uy, si está el Wendigo cerca yo no quiero saber nada, que yo ya ajá, le he conocido y se marchó. Entonces, bueno, pues una pregunta, Gonzalo. Para concluir, ¿cuál crees que es la influencia que podemos ver, aunque ya lo has mencionado, en el cine? Porque yo estoy descubriendo a Lovecraft contigo y, por ejemplo, a mí se me ocurre Lost, Perdidos, tiene un toque de ese miedo real, un poco Lovecraftiano, em, salvando las distancias, claro. Entonces, ¿qué influencia tiene y qué importancia tiene a la posteridad un tipo como Lovecraft? pues la influencia se podría decir que es total. ¿Por qué? Porque más allá de la literatura, a través de, pero no solamente de Lovecraft, también de los que han seguido Lovecraft, por ejemplo, a través de Stephen King, que es un seguidor de Lovecraft, el miedo, la última gran revolución del miedo, la ha creado Lovecraft y en cierta manera seguimos siendo herederos de ella. Es decir, en la época en la que escribe Lovecraft, el mundo estaba totalmente descubierto. Totalmente descubierto. Antiguamente se podría hablar de regiones ignotas y desconocidas y completamente perdidas, pero en la época en la que nosotros estamos, con racionalismo, con satélites, con todas estas cosas, necesitamos no ya lugares imaginarios alejados, sino lo que muchas veces necesitamos son miedos a cosas que no sabemos explicar. En cierta manera, él a través también del filtro del psicoanálisis y del desarrollo profundo que ha tenido la psicología, nosotros hemos acabado desarrollando el miedo psicológico que no existía antes. Antes era el miedo a un monstruo, a una cosa física, el miedo a una región, el miedo a algo. Pero ahora nosotros hemos creado el miedo psicológico, el miedo a cosas que están más allá de nuestra comprensión. Y obviamente todo el cine es heredero de este miedo. Es heredero de este miedo, porque nosotros necesitamos miedos de cosas que no podemos comprender, miedos de cosas que se nos escapan de las manos. No, a mí no me da miedo un perro. ¿Por qué? Porque no me da miedo ni un perro,
ni un asesino, porque, oye, el asesino, si pongo una puerta en medio, una puerta bien robusta, se acabó el tema, y el perro igual. Pero, ¿qué me dices de un ser que no soy capaz de comprender? A lo mejor ese ser puede pasar a través de la puerta. Bueno, pues esta gran revolución todavía está en boga, en cierta manera. En cierta manera, todavía nos interesa el miedo a aquello que no podemos comprender, que transgrede cualquier defensa de la que nosotros pongamos, defensa de la realidad, defensa real. Como te digo, yo no puedo poner una puerta delante de un ser de los mitos, porque quién sabe si el ser de los mitos va a traspasar la puerta como un fantasma o qué va a hacer. ¿Me entiendes, verdad? Perfectamente. Bueno, voy a hablar de dos autores más porque yo creo que ya nos estamos alargando un Sí. poquito. Otro autor interesante fue Lord Dunsany, un señor que en realidad tenía un nombre más largo, Edward John Moreton Drax Plunkett, pero todo el mundo lo conocía como Lord Dunsany. Bien, Lord Dunsany era muy bueno evocando escenarios, muy bueno, y le gustaba evocar escenarios, pero Lord Dunsany no era un escritor exclusivo de terror. Le gustaba escenarios de todo tipo y de hecho tuvo muchos admiradores, entre ellos el autor de El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, pues era un admirador de este mismo escritor. Bueno, ¿qué escribió? Pues, por ejemplo, El Libro de las Maravillas o Una noche en una posada. ¿Qué nos cuenta, por ejemplo, Una noche en una posada? Unos ladrones roban un ojo de un culto hindú y al poco los sacerdotes persiguen a los ladrones, estos consiguen zafarse, ¿vale? Pero vamos a ver que más allá de los sacerdotes hay algo más. Sabemos, al final, vamos descubriendo que tras los ladrones hay una deidad terrible, ¿vale? Que los persigue. No solamente son los sacerdotes. Otro autor, curioso, Montaigne Rhodes James, un señor que fue arqueólogo, paleógrafo y que fue un hombre que ejerció su arqueología gracias a su vinculación con el King College de Cambridge. De hecho, fue vicecanciller, es decir, estamos hablando de un académico. Bueno, pues él pasó su vida como anticuario, buscando libros, ruinas. Se sabe que era un señor un poco como Lovecraft. De hecho, Lovecraft se llegó a casar. Este señor ni se casó ni tuvo hijos y escribió muchos relatos, pues también, sobre todo de fantasmas y de curiosidades. Entonces, bueno, pues esto también fue un autor que Lovecraft recomendó mucho. Y en sí yo creo que esto es todo, ¿no? Porque ya llevamos un buen rato, si te Sí. parece. Una ¿Eh? hora 18. Yo creo que hemos hecho una buena síntesis del personaje. Te lo agradezco personalmente porque creo que es un tema bastante interesante y que el último gran autor que vimos fue Bram Stoker, creo recordar. Sí. Así que Lovecraft también se merece estar en dentro de este grimorio y también tantos otros que espero que podamos ir viendo poco a poco. Sí, podemos decir que hemos ido de atrás hacia adelante y hemos ido recorriendo el temor a través de ciertos aspectos. Un aspecto que ha quedado en muchos momentos patente es el culto humano a seres que están en contacto con la muerte, con los muertos y con lo que hay más allá de la muerte. Y así hemos estado explorando en otros vídeos sobre las brujas, la Inquisición, hemos estado explorando, como has dicho, pues Bram Stoker, Mary Shelley. Y bueno, se puede decir que hemos ido adentrándonos a nuestra época, pero lo interesante es que no hemos resolucionado nada. La literatura, claro, la literatura lo que nos está mostrando es que por muy racionales que seamos, por mucho que sepamos
y que seamos capaces de medir la realidad, esta se nos escapa, porque hay naturalezas que no podemos comprender. Y aquí Lovecraft se preguntaba cómo es posible que el ruido de una ramita en un bosque nos produzca tan mal rollo si sabemos que es una ramita. Lovecraft era un tipo que sabía que la oscuridad daba miedo, aunque supieras que no había nada detrás. ¿Por qué? Bueno, no lo hemos resuelto todavía, ¿eh? Seguimos teniendo miedos irracionales y eso era lo que realmente a estos escritores tanto les fascinaba, aquellos puntos en los que se salían del confort, porque volviendo a una idea que yo creo que es recurrente, pero es importante volver sobre ella, eh, había una distancia psicológica entre el escritor y lo escrito. Ellos podían escribir de cosas en lo que no creían. Lovecraft nunca creyó en monstruos ni en criaturas cósmicas. Si no, no habría podido escribir sobre ellas, se habría muerto de miedo y punto. Claro. Nadie puede escribir de algo que le da miedo, no. Tienes que escribir de algo racionalmente. Algo, cuando no te da miedo algo, ya puedes escribir de ello. Y eso es lo que hicieron estos escritores. Pues muchísimas gracias de nuevo, Gonzalo. Y a la audiencia, pues desearles que tengan felices pesadillas. Pues hombre, alguna, y cuidado con comer pescado. Efectivamente, que si no, te da por escribir cosas muy chungas de los mitos de Tulu, el Necronomicon y de bichos que se te aparecen en tu cuarto cuando vas a dormir. En tu cuarto o en cualquier lado, un perro de Tíndalos es una criatura que puede aparecer en cualquier vértice y en cualquier esquina del plano físico. Así que No digo más, hay que un perro leer, de Tíndalos. hay que leer a Lovecraft. Yo ya tengo aquí preparada la compra de la narrativa completa porque creo que merece la pena al menos darle una oportunidad y porque es un clásico sobre todo, como hemos visto. Y además es un tipo de literatura que yo creo que de una forma que todavía no ha caducado, porque desgraciadamente la literatura para los jóvenes caduca con velocidad, pero esta todavía no ha caducado, o por lo menos todavía engancha mucho a gente que no está muy acostumbrada a leer, todavía sobrecoge, y eso es un gran mérito en un escritor, porque hay escritores que han escrito en la misma época de Lovecraft y ya solamente son leídos por grandes lectores. En cambio, Lovecraft lo puede leer alguien que a lo mejor no está tan habituado a la literatura y puede encontrar pues grandes réditos, grandes resultados. Perfecto, pues ahí lo dejamos y como siempre, hasta pronto y que seáis buenos y seáis felices. Chao. Chao.